Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes, familia del Rey. Como siempre, es un honor estar aquí, poderles hablar, poderles contar un poco de lo que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones, a mi corazón. Y en la tarde de hoy les quiero contar un poco de lo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas. Antes de empezar, quisiera orar, que sea el Espíritu Santo no solo impactando mi vida, sino impactando las de ustedes y que puedan recibir lo que el Señor les tiene para decir hoy. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por cada persona que nos está viendo y yo te pido que seas tú hablando a través de mí, que sean tus palabras en mi boca, Señor, y que las cosas que necesitamos cambiar, nos ayudes a cambiar y podamos cada día ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les voy a empezar a contar un poco así detalles acerca de mí. Lo primero, me encanta cocinar, ya varios de ustedes lo deben saber, me encanta hacer postres. Por otro lado, detesto el maní, las uvas pasas, no sé, me dan como una sensación extraña. Y por último, me estresa manejar. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué nos está diciendo estas cosas? ¿Qué tienen que ver? Bueno, las primeras dos, simplemente como datos curiosos, para que me conozcan un poco más. Pero la última es porque fue a través de mi estrés al manejar que el Señor me estuvo hablando del tema que les voy a hablar hoy. Resulta, y les cuento, aquí como chisme, que este pechito tiene licencia de conducción básicamente por mis papás. Fueron ellos quienes buscaron el curso, los que pagaron, los que me dijeron, mira, pues saca la licencia, los que me animaron a sacar el curso y a tener la licencia básicamente. Para mí, a diferencia de muchas otras personas, manejar es algo que me estresa. Realmente no es una experiencia muy agradable. Pero un día, mientras estaba escribiendo y estaba buscando cosas para el tema que les voy a compartir, el Señor me mostró lo siguiente. Yo iba manejando el carro de mi vida, súper estresada obviamente, y el Señor iba como cerrando las vías. Entonces yo iba por esta y se cerraba. La entrada a la universidad se cerraba. Entonces yo buscaba otra vía por donde irme, no sé. Para el tema de las prácticas también había algo ahí que se cerraba, entonces yo como que estresada trataba de buscar otra ruta, no entendía, estaba estresada y en medio de todo lo que el Señor quería era que yo le entregara el volante. No quería que yo me estresara manejando, no quería decirme ven, coge por aquí. Él quería manejar, que yo lo dejara manejar a él. Y si somos sinceros, es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El problema es que vivimos en una sociedad que le encanta tener todo bajo control. La mayoría de nosotros nos la pasamos haciendo planes, cuadrando todo para llegar a nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos con el fin último de ser quienes queremos ser. Nos cuesta ceder el control y palabras como ceder, rendir, entregar no son bien vistas cuando hablamos de cumplir objetivos, de llegar a las metas, de vivir una vida exitosa. Pero aún así, vemos como personas en la Biblia, como Jesús, como David, como Pablo, nos instan a no hacer nuestra propia voluntad, sino a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿a qué se referían estos hombres cuando hablaban de hacer la voluntad de Dios, de rendir la nuestra y hacer la de Él? Bueno, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, lo podemos dividir en dos partes. Primero, es obedecer la guía de Dios que viene a través de las Escrituras. Fácil, ¿no? La Biblia, tenemos por ejemplo los 10 mandamientos, nos dicen no mates, no robes, en Éxodo 20. Por otro lado tenemos la Gran Comisión, que nos dice que debemos ir y hacer discípulos, que la encontramos en Mateo 28. Y también tenemos los dos más grandes mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, que está en Mateo 22. Estas son claves, o sea, son cosas que están escritas así textualmente. Y por otro lado, tenemos el tomar decisiones de cosas que quizás no estén textualmente en la Biblia, pero guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? En la Biblia no dice
María Alejandra, tienes que ir a tal universidad, tienes que aceptar este trabajo. Pero sí, con la guía del Espíritu puedo escoger cuál de las cosas hacer. Esto es hacer la voluntad del Señor, básicamente. Ahora, ¿qué significa rendir mi voluntad? Rendir es perder, o así no lo he hecho entender. Cuando yo hablo de rendir es perder. Si lo vemos en términos de un ejército se rendía ante otro, era que dejaba de pelear, que reconocía el poder superior de ese otro ejército y le permitía decidir qué hacer con su ejército, con el perdedor. Rendirse es básicamente detener nuestra resistencia. Es reconocer, en este caso, que hemos estado luchando contra Dios y que debemos detenernos y permitir que Él sea quien diga cómo deben ser nuestras vidas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto rendir nuestra voluntad? Y mientras yo meditaba en esto y leía algunos versículos y hablaba con personas, vinieron básicamente, el Señor puso en mi corazón 4 impedimentos que nos impiden, valga la redundancia, rendir nuestra voluntad ante Dios. Primero, antes de decirles las 4, yo voy a mencionar 4, pero yo quiero que en este momento tú realmente ores y le pidas al Espíritu Santo que te diga y te muestre cuáles son esas cosas que están impidiendo en tu vida. Pueden ser estas 4 que te voy a mencionar, pueden ser otras, pero que seas tú muy sincero y le digas, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que está impidiendo que yo haga tu voluntad? Ahora sí, la primera, porque no conocemos a Dios ni a su bondad. ¿A qué me refiero con esto? Así como tú no le confiarías a un extraño tu vida, a alguien que es en la calle tu vida, tampoco le vas a confiar tu vida a Dios si no lo conoces. Simplemente no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Así que básicamente va a ser muy difícil confiarle a Dios nuestro destino si no lo conocemos. ¿Cuál es la solución? Conocerlo, pedirle que se revele a nosotros. Cuando leemos su palabra, cuando tenemos una relación con Él, entendemos que Él es un Dios bueno. Lo podemos conocer como Padre, lo podemos conocer como Rey, como Señor, y al conocerlo podemos también conocer su bondad. De hecho, la Biblia nos da un claro ejemplo de su bondad. En Lucas 11:11 dice que Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, o sea, si nosotros en nuestra maldad sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí tienes una muestra de la bondad del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Conocerlo y realmente entender quién es Él. Por otro lado, la segunda cosa es que aunque lo conozcamos, tenemos una imagen deformada de quién es Dios y puede decir que hasta cruel. Me acuerdo mucho cuando estaba saliendo del colegio, un día nos fuimos a tomar café con unas amigas y estábamos hablando de nuestros planes a futuro, de qué íbamos a hacer, dónde íbamos a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y salió el tema de hacer la voluntad de Dios. Y una de mis amigas decía, pero es que ¿qué tal que si yo le deje a Dios, o sea, si yo dejo que Dios guíe mi vida, Él me vaya y me envía a África, a un lugar donde no hay baños, a predicar así súper sucia, sin nada, donde no hay internet, no hay nada? Y yo decía, pero es que ¿tú crees que Dios es cruel? Ahora, un poco de contexto, es una persona que le cuesta mucho la aventura, que simplemente en esa situación yo sé que ella sufriría mucho, dejémoslo así. Y como cristianos y en general se ha filtrado la idea de quién es Dios y que Dios es un Dios malo por el ambiente en el que fuimos criados, por las circunstancias que vivimos o simplemente porque sí se ha filtrado el pensamiento que Dios es malo, que Dios te quiere ver sufrir a ti y a mí. Y la Biblia de hecho nos muestra un paralelo de una situación similar con la parábola de los talentos. Esta parábola está en Mateo 25 y
bueno, el Señor va, les da los talentos, la persona que tenía más talentos le dice, Señor, mira, tú me diste estos, los multipliqué. Él le dice, buen siervo fiel. El de los 2 talentos también le dice, mira, Señor, tú me diste 2, te di otros 2. Él le dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aún en la Biblia nos muestra, la gente piensa que Dios es cruel. En este caso, no usó los talentos, no los multiplicó porque pensó que era cruel. Pero en nuestro caso, ni siquiera le rendimos nuestros talentos a Dios porque es que me va a hacer algo que yo no quiero hacer. Y se nos olvida que Él es un buen padre, que lo vimos arriba. Se nos olvida su bondad. Debemos dejar atrás esa imagen de Dios cruel y creer en su bondad. Pedirle que aún a pesar de cómo crecimos, de lo que hicimos, de las circunstancias que vivimos en el pasado, que Él se revele como un buen padre, como un padre amoroso, un padre que nos conoce, un padre que quiere lo mejor para nosotros, cuyos planes para nosotros son de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Ahora, entonces, no nos cuesta creer, nos cuesta rendir nuestra voluntad porque no conocemos a Dios y su bondad o porque lo que conocemos es una imagen deformada. Por otro lado, también nos cuesta rendir nuestra voluntad porque creemos que Dios no nos conoce. O sea, ni siquiera es porque no me conoce. Él no me conoce. Pensamos que Dios no nos conoce y se nos olvida que Él fue quien nos creó y que nos conoce aún desde el vientre de nuestra madre. El Salmo 139 tiene varias partes que a mí me encantan y les voy a leer 2. Por un lado dice, pues aún no está, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, aún yo ni siquiera hablo y Él ya sabe lo que va a decir. A ese nivel me conoce. Y luego sigue diciendo, más adelante, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. El Señor nos formó, aún desde que estábamos en la barriga de nuestra mamá, Él nos conoce, sabe quiénes somos. Entonces, tenemos que renunciar a la mentira que Él no nos conoce y aceptar la verdad, que puede doler, que Él nos conoce mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos, y que sus pensamientos para nosotros son innumerables y son de bien. La Biblia misma lo dice. Tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Salmo 45. Ahora, no solo nos basta con conocerlo, conocer su bondad y saber que Él nos conoce. Muchas veces el impedimento, lo que nos impide poder rendir nuestra voluntad es porque aunque sabemos todo eso, creemos que sabemos más que Dios. Pensamos que sabemos y conocemos más que el creador del universo. Ahora, cuando uno lo dice así, pues obviamente es como, ay, obviamente no. Pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Preferimos confiar en nuestra propia prudencia que en Dios, porque nuestro orgullo y el mundo nos dice, tú puedes solo. No necesitas a nadie. Y se nos olvida que Dios conoce todo, que Dios está aquí desde antes del inicio del mundo y ya conoce el final. Y que nos advierte en la Biblia que no confiemos en nuestra propia prudencia. Proverbios 3, 4-8, por parte les voy a leer, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. La Biblia nos lo dice claramente. No se apoyen en su propia prudencia. Confíen en Dios, reconózcanlo en sus caminos.
es decir, que sea Él el que los guíe. Debemos crucificar y llevar a la cruz nuestro orgullo. Negarnos al pensamiento de que nosotros podemos solos, que yo no necesito a nadie. Y reconocer que, primero, no nos las sabemos todas. Y segundo, que el que sí se las sabe todas es Dios. Y que nuestra confianza debe estar en Él. Ahora, reconocer estas cosas que nos están bloqueando, sean estas 4 que les mencioné, o las que el Señor te está revelando en este momento, no es tarea fácil. O sea, yo no te voy a decir, yo no estoy aquí parada diciéndote, sí, yo ya, superada. Yo le rindo toda mi vida al Señor. Pero tampoco es imposible. Con la ayuda de Dios podemos ir viendo qué es lo que nos impide rendir nuestra voluntad y qué podemos hacer para hacerla de Él. Y puede que en algún momento de tu vida sea una cosa. Puede que al principio de tu relación con Dios, o sea, ahorita sea que no conoces su bondad. Puede que en otro momento sea el orgullo, puede ser otra cosa. El punto está en reconocer que estas cosas nos están impidiendo que rindamos nuestra voluntad. Para terminar, quiero volver a mencionar algunas cosas, y es, por difícil que suene, siempre será mejor rendir nuestra voluntad a Dios. Será mejor confiar en los planes de Dios y no en los nuestros. Entregarle el control a Dios, dejar que Él maneje el carro de nuestras vidas, como hablaba en un principio, siempre será menos estresante. Así que entrégalo, disfruta el paisaje, disfruta tu vida, entrégalo en las manos del Señor. Recuerda que es nuestro egocentrismo temeroso y que quiere controlar todo, el que tratará de hacer su propia voluntad, tratando de labrarse un mejor camino y un mejor futuro. Pero Dios, quien ve el futuro, tiene lo mejor. Si le soltamos el control y oramos rindiendo nuestra voluntad, Él nos va a guiar. Y es crucial que entendamos que cuando conocemos al Dios de amor, porque es que Dios es un Dios de amor, que dio a su único Hijo por ti y por mí, solo entonces podremos reconocer que Él da mejores cosas de las que nosotros podemos pensar o imaginar. Y no sé si en algún punto lleguemos a entender la inmensidad, como dice la palabra, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Pero sé que cuando la Biblia dice que cuando seamos capaces de entender, seremos llenos de la plenitud de Él. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. El Señor no solo quiere que tú tengas un camino, Él quiere hacer las cosas que le pedimos aún mucho más grandes. Rendir nuestra voluntad no significa siempre olvidar nuestros sueños. Es decirle, Señor, estos son mis sueños, estos son mis anhelos, esto es lo que quiero, yo te lo entrego. Decide tú qué hacer con mi vida. Es darle la confianza para que Él tome eso y lo transforme a su propósito. Y al fin de cuentas nos dé lo que va a ser mejor para mí y para ti. Así que si hoy tú quieres soltar el control de tu vida y entregárselo a Dios, no es tarde. Y yo te invito a que hagas conmigo la siguiente oración y entregues tu vida a Cristo, le entregues el control de tu vida a Cristo. Y si ya lo has hecho, pero quieres entregar quizás el control de una parte de tu vida que sientes que, como que todavía así como que la entrego, pero no la entrego, pero la entrego, pero no la entrego, yo te invito a que también la hagas. Señor, yo te doy gracias por hablarme. Gracias porque sé que los planes que tienes para mí son de bien y no de mal. Perdóname por querer tener el control de mi vida. Yo crucifico mi ego, Señor, mi orgullo, que cree que sé más que las demás personas, que cree que sé más que tú aún. Me niego a mí misma, Señor, y te entrego el control de mi vida.
Toma el control de mi vida, de mi futuro, Señor. Que seas tú quien lleva el control de mi vida, quien me dice qué hacer, Señor. Quiero ser guiada por ti y quiero hacer tu voluntad. No solo en una área de mi vida, sino en todas las áreas de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y que yo te pueda conocer como un buen Padre. Amén. Ahora te quiero invitar a que sigas meditando, sigas pensando que si, no logras entender qué es lo que te está impidiendo rendir la voluntad, que le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te muestre. Yo sé que lo hará con todo el gusto. Y te pido también que no dejes esto en saco roto. No es solo, ay sí Señor, yo rindo mi voluntad, sino realmente llevarlo a la práctica. Que cuando tengas que tomar una decisión, digas, bueno, yo creo, no sé, que debo seguir este camino. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Y si son familia, papás, mamás, que como familia también lo hagan. Algo que a mí siempre me ha marcado la vida es que cuando vamos a tomar una decisión, sea grande o sea pequeña, nos juntamos como familia y sí decimos, bueno, yo pienso esto, tú piensas aquello, nos escuchamos, pero también decimos, Señor, ¿tú qué quieres? Y en últimas, dejamos que Él sea el que nos dirija, nos diga qué hacer. Y cuando hacemos eso, vemos la mano de Dios obrando y vemos que sus planes para nosotros son mucho mejor que los nuestros. Familia del Rey, les deseo una bendecida semana, que puedan ver la mano de Dios obrando en cada una de sus vidas, abriendo puertas. Recuerden que estamos ayunando y orando y los animo a que sigamos en este mismo espíritu. Y los invito también a que el martes nos unamos a la reunión de oración a las 5:30 de la mañana. Vale la pena la madrugada. Soy testigo de eso. Y también el miércoles por YouTube a la reunión de adoración. Están súper invitados. Que tengan buena semana. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462.900.48.796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.